difícil es llegar preparado. Hemos vuelto. Somos 12 en los absolutos masculinos. Pero bueno, ¿cuánto tiempo? Ya estamos de vuelta. A ver este bloque 1, ¿cómo se las...? Bueno, no pasa nada, hay que calentar para tirar esos nervios. Lo primero que pensé del bloque fue, me lo saco en estático, pero ya ves que no me pasaréis factura por esto, ¿verdad? Y aquí me di cuenta de que va a ser duro. De hecho, todos los errores que no pude conseguir en la preparación salieron. Básicamente, entreno en un zulo. Ya verás, Borghi. Pero cuando ese pie mal posicionado de primero Jesús y después Héctor les hizo caer, supe que debía de por lo menos sacar ese bloque. Mira que juego de pies a lo Maradona y luego una secuencia de manos en contra de la intuición y a favor de esa zona que domino con todas las letras. Ajusto ese pie tembloroso y... ¿Vamos, Edgar? ¡Vamos! ¡Oh! Ahí quería bajar sin tirarme, pero a estas alturas ya ¿qué más da? Mira qué contento. Siguiente bloque, que hay 5 en total. En este, negro y rojo, me enfrentaba a lo que no buscaba. Más saltos. El menisco ya no quería estar ahí. Así que debía de hacerlo con gracia, como una bailarina de ballet y caer como una pluma. Ojo a esto, ese coletazo del pie derecho no es casualidad, porque la única solución para mantenerse tras ese salto era parar la puerta. ¿Qué es eso? Lo que aquí casi le sale a San Martín. Pero debía de cambiar de bloque, ya había pasado la mitad del tiempo. Ahora sí, en este morado iba lanzado, ni siquiera había pensado cómo solucionarlo y Lucía arbitraba este bloque. Quería hacerlo bien. Ya veis que me falta flexibilidad de cadera, a lo que tiré una mano derecha con 2 dedos de izquierda y pude continuar. Aunque a ese bloque amarillo no le encontraba textura alguna y... ¡Zona! Te prometo que en ese momento mi cabeza estaba... Y es que ya está, son 2 movimientos más, el plátano morado y el top arriba del destello. ¡Vamos, Edgar, dale durísimo! ¿Qué? ¿Me quedo o no? Pues no, pero eso no fue lo peor, y es que no comprendía cómo siquiera había pasado de ahí. Vi el método de Jesús, pero a esa presa amarilla se la tenía jurada. Y creo que he encontrado el fallo, porque siempre resbalaba del mismo pie. Y la diferencia fue que a la primera confié plenamente en que se aguantara el derecho, mientras que en todas las otras opté por una seguridad de pie izquierdo que me alejó del top. Un top posible, por cierto. A Martí le salió, aunque yo ya continuaba en ese momento a contrarreloj con el 4º bloque. Y vaya bloque. De veras que el universo a veces me castiga. Ya no solo te pedía que saltaras para agarrar bien un cazo invertido, no, sino que encima te exigía que le hicieras una sentadilla a una pierna sobre la punta del pie. ¿Y qué pierna era? Evidentemente. Pero en lugar de rendirme, decidí llevarme al límite, probar la verdadera derrota, caer con las alas derretidas. Y aunque en vídeo parezca un intento más, ahí pensé que para mí sería el último intento. Pero si me conoces de hace tiempo, sabrás que para mí la extenuación tan solo es el inicio, un paso más hacia la victoria y que si hemos pasado por lo que hemos pasado no es para quedarnos a la mitad con el aliento agitado pensando en lo que podríamos haber hecho, sino para salir de aquí dando lo mejor que tengamos incluso cuando eso no sea lo mejor que tuvimos. Con este último bloque, el azul de la competición por probar, mi estrategia era clara. No tengo ni idea de cómo comenzar. El tiempo se me venía encima, estaba cansadísimo y lo único que se me ocurría era abordarlo de cara a la pared. Pero después vi a Héctor intentarlo al revés, aguantándose con las palmas de las manos y resolviendo por completo la primera parte del bloque. Había que tomar una excelente posición de pies, aunque también mantenerse. Así que le copié directamente su método completo, sacándome este pegue en el que ya casi lo tenía. Era cuestión de intentos, pero no estaba fresco. Debía de controlar más los pies y aún así, aún viendo lo posible, tomé una decisión estratégica. Porque al otro lado vi como San Martín mostró que era posible ese bloque negro y rojo.
Entonces volví a hacer cola. Mientras me tocaba mi turno, José Pocket, sí, ese José Pocket, avanzaba por el bloque azul. Héctor lo dominaba con una fuerza arrolladora y yo, al fin, esperanzado, ya tenía que sacar ese bloque. Y es que estaba ahí, esta era la buena. Y si te das cuenta, de todas las maneras trataba de evitar utilizar esa pierna derecha. Pero ya estaba en los últimos segundos. Y tras haber fallado el sencillo inicio por prisas, vi el reloj marcando 0-0. Pero me insistieron a que fuera a por otra. Y ahora sí, en mi último intento, antes de irme a casa, tuve que darlo todo. Y aún así no fue suficiente. Se enfadaron un poco con nosotros. Había pasado el tiempo. Sabíamos a lo que nos presentábamos, sabíamos la preparación que teníamos y los sentimientos de la rodilla, pero, como siempre, hemos dado lo mejor que hemos podido por el tiempo que nos han dado. Y mira, tenemos un top y una zona. Sí que es el top troyano, y ya es una zona más o menos sencilla, pero aún así, bastante bien, porque ya sabemos dónde fallamos, ya sabemos que tenemos que trabajar, y a la siguiente será mejor. Ya tengo el camino, ya está hecho. Esa fue mi completa contribución a la competición de Benissa. Éramos 12 participantes, 8 pasaban a la final y yo quedé noveno. Si no fuera porque un participante de esos clasificados no entregó el papelito y en vez de noveno, quedé octavo. Vaya giro de los acontecimientos, ¿eh? Ahí me tienes, acoplado entre los mejores escaladores de la comunidad. Hicimos una visualización colectiva que antes criticaba y ahora agradecía. No pasa nada. Y como entré el último, era el primero en salir. 4 bloques y 4 minutos para resolver cada uno. Empezando por este negro. El otro, ese. Ya tenía la beta, presas limpias, magnesio en las manos. Voy a aprender mucho. Bien sabía que el siguiente paso era pisar ese pie, eso lo comprendía. Pero te prometo que no veía absolutamente nada. Me tapaba yo mismo la presa, y si movía la cabeza para verla me despegaba de la pared. Así que lo intenté con ahínco, pero no pude oler siquiera la zona. Mucho menos el topo. Genial, siguiente bloque. Este no era nada del otro mundo. ¿Requería algo de fuerza de tren superior? Sí. Pero de eso tengo más que de sobra. Vamos a por los 4 puntos de apoyo marcados por las cintas naranjas. ¿Pero para qué contorsionista está hecho esto? La movilidad de cadera no era mi fuerte en este entonces. Pero mira, lo saco. Ahora solo es colocar bien los pies, una mano izquierda a la zona, y es que ya tienes el bloque derecho que... ¿Qué? ¿Por qué derecha? No, ¿por qué derecha? Bueno, no hay problema. Si me ha salido una vez, lo podré repetir en los 2 minutos que me quedan, ¿verdad? Ya. Comprobemos que por lo menos se podría hacer, ¿eh? Mira aquí cómo los siguientes competidores hasta lo hacen parecer fácil. Venga, esto ya se está acabando. El tercer y el cuarto bloque son los más amigables y hemos mejorado mucho en regletas. Ahora viendo esto en retrospectiva me duele un poco porque se ven sencillos a cámara los movimientos, pero no lo eran tanto, te lo aseguro. Igual el ambiente de competición no ayudó mucho a tranquilizarme unos segundos y pensar, hey, ¿qué tienes que hacer? Aunque estoy bastante contento de que exprimí hasta el último segundo de cada bloque, incluso viéndome abatido. De todos modos, miremos cómo progresa Óscar y cómo Héctor, Pau y Martí convierten a este bloque en palomitas de anuncios, algo que sale solo. Y ya solo queda un simple bloque, por lo que fui más estratégico y cambié mis pies de gato por unos más duros. Pero antes que eso, veamos el bloque que solo hacían las chicas, ya que no han salido mucho por el vídeo porque eran pocas y nuestro equipo de grabación era escaso. No te engañes, su bloque era el más espectacular, con un padeldino de inicio como Ana, o rompiendo el corazón de los equipadores y parar para hacerlo en estático y coronar con un top como aquí hace Sara.
Ahora sí, después de unas clasificatorias en las que me consideraba fuera, después de 3 bloques en los que me sentí tanto humillado como instruido a partes iguales, llega este bloque verde Esperanza. Calzado adecuado, mentalidad del último esfuerzo. Y mira cómo progreso. Mi idea era ir en estático hasta pararme en el volumen y después saltar a la zona, como aquí hace Juan. Pero San Martín ya demostró que era algo más complicado que eso. Mira qué puerta aguanta. Aunque no solo él, Héctor, Pau, Martí. Y yo... He aprendido de los mejores. He fallado como todos. He experimentado la presión de no estar preparado, pero solo se preparan los que son elegidos. Vale, ha terminado la final. Yo creo que hemos ganado muchísimo. Porque a veces lo que hace falta es exponerse de esta manera, aunque sea absurda, incluso hilarante para muchos, para saber cuánto podemos progresar. Al menos ahora, que sí que podemos. Oye, si te puedes llevar algo de esto, es que es complicado llegar. Pero es mucho más complicado llegar bien. Así que inténtalo al menos. Que puede que salgan cosas buenas. Ten un buen día. Yo creo que lo he tenido. Ya veré mañana. Hasta el siguiente pegue. Batería. ¿Qué? No, pero terminado eso antes.